Hola Úrsula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lu. Un ¿Cómo placer estás? estar aquí. Gracias por la El invitación. pastel es nuestro, Úrsula. Úrsula, te presento brevemente. Úrsula cuenta con estudios en diversos ámbitos de humanidades y artes, ¿no? Hemos dado cuenta de que tienes estudios en técnica audiovisual, en ingeniería geográfica y ecología, en periodismo, en danza contemporánea, entre varios otros, ¿no? Sí, así es. Además, Úrsula es miembro del Consejo Directivo de Vida, que es un instituto para la protección del medio ambiente, y además su cargo actual también es directora de la Asociación Cultural MINAC Ecodanza. Así es. Eh, Úrsula, cuéntanos, al revisar tu trayectoria, lo primero que llamaba la atención es que has tenido un amplio recorrido por algunas disciplinas, ¿no? Y que finalmente derivaron en lo que realizas actualmente, que es arte para el cuidado de la naturaleza. ¿Cómo así es que fue este camino? Bueno, en verdad es un camino de conexión que viene muy fuerte desde que era muy pequeña, desde los 5 años, cuando tomé mis primeras clases de ballet clásico. Y yo vivía en Ica, yo vivía en Ica y siempre tuve una conexión muy fuerte con el entorno ambiental, ¿no? Y utilizaba siempre el cuerpo como una forma de manifestación de mis emociones. Desde el año 2008 yo decidí crear formalmente la Asociación Cultural MINAC Ecodanza. Antes era el Programa de Educación Ambiental del Arte, a través del arte y la danza dentro de esta ONG donde activo desde el año 1998, o sea, imagínense, tengo más de 20 años Claro. como una guardiana. Yo me llamo a mí misma una guardiana planetaria, Ok. no me gusta utilizar el término de ecologista o activista necesariamente, porque mi conexión con la naturaleza es más a nivel espiritual en los últimos años. Al comienzo comenzó con este idealismo y el uso del activismo a través del cuerpo, como una forma de denuncia ambiental, por la violación de derechos humanos, por diferentes circunstancias, porque a mí me ha tocado experimentar, hacer iniciativas y proyectos en zonas de lo que la humanidad conoce como extrema pobreza y de altos niveles de violencia. Hablamos de poblaciones afectadas por plomo, hablamos de poblaciones rodeadas literalmente de basura. He tenido la oportunidad de trabajar en la zona de La Oroya y esta experiencia de poder ver las formas más, digamos, las formas más faltas de empatía o desconectadas con la humanidad, con el amor, es lo que a mí me permite generar un giro, ¿no? En la manera como yo me acercaba al tema ambiental. Al comienzo era desde la ira, era desde esta mirada de la movilización social, La insatisfacción. de, claro, de ver las injusticias, ¿no? Y una serie de injusticias donde yo sentía a nivel de mi empatía el dolor de los animales. Entonces lloraba en las playas y yo sentía ese dolor, ese grito de las ballenas, de los delfines, ¿no? Y danzaba en esa playa contaminada, en unas miles de playas, bueno, en muchas playas a nivel, porque no, mi trabajo no solo ha sido acá en Perú, ¿no? Tengo una muy amplia experiencia internacional también, como he sido asesora de Naciones Unidas y he trabajado para otras ONGs internacionales, y eso me ha permitido poder experimentar otras formas de sentir en otros países. Pero al estar en esta mirada del Perú, al comienzo tenía esta visión crítica, ¿no? Tú que contaminas, esta mirada de la persona que ensucia, apuntar con el dedo desde la crítica. Pero llegó un momento que, porque hasta me corté el cabello de cortito, ¿no? Y si buscan en internet me pueden ver mis propuestas, yo me vestía de basura, con la basura encontrada de las limpiezas de playa, a ese nivel tan radical de meterme al río contaminado, al río Chillón, a danzar, y hacía muchas danzas de protesta y de muchas iniciativas de videodance. Entonces involucraba a muchos artistas, a muchos bailarines que de alguna forma sentían también esa manera de manifestar su insatisfacción por la violencia con la que tratamos a la madre. Pero yo fui evolucionando eh, esa forma de sentir el mundo con resentimiento. Y en los últimos años ha evolucionado a una forma de sentir el mundo desde el amor.
donde ya no veo a las personas que nosotros podíamos decir contaminan, porque imagínate, haces un festival cultural, has limpiado la zona donde vas a trabajar y de pronto llega un niño de 10 años y te tira una bolsa de basura en el lugar donde has limpiado, ¿no? Y ese es un ejemplo de los muchos ejemplos de mi vida, ¿no? De ver esos actos en contra de tus ideales, en frente a frente, ¿no? Entonces yo llegó un momento que solté todo eso y dije, no más, voy a elaborar desde ese lado. Y decidí transformar mi danza en una danza que buscara recuperar y recordar que el planeta ya es bello y hermoso. No es que el planeta es un planeta contaminado, lleno de basura. Muy por el contrario, desde manera de como Úrsula Carrascal, y eso lo quiero aclarar, ¿no? Porque no es digamos, la postura de mi institución, de la institución Vida, donde yo soy miembro, o necesariamente de los otros miembros o colaboradores de Codanza, pero sí como Úrsula Carrascal, cuando hago mis intervenciones artísticas, mis proyectos, incluyendo los proyectos que tienen que ver más con el tema de incidencia en los gobiernos locales, para fines internos de mi trabajo, yo laboro mucho con visualización de espectros positivos. Entonces, transformo desde la energía toda pieza de basura en una mariposa azul. Y cuando yo estoy en esos lugares donde nadie quiere ir, porque están llenos de toda forma de violencia, porque para mí, en el caso de lo que se llamaría la psicología ambiental, que podría desde el punto de vista científico ser más cercano a la postura que yo trabajo, toda pieza de basura, todo desecho, toda muestra de contaminación es un indicador de un problema de salud mental en la sociedad. O sea, es un indicador de las ausencias de procesos de resolución de los traumas que se han acumulado desde la niñez en miles de pobladores peruanos. O sea, ¿qué nos dice la contaminación? Que nos dice que nos habla de patrones de consumo, pero también nos está diciendo las formas, por qué se genera ese consumo y qué tipo de consumo. Hay una respuesta a una ansiedad, a situaciones de depresión, a situaciones de reemplazo cuando consumimos cosas por necesidad de suplir algún dolor atrapado en el cuerpo humano. Entonces, cuando yo empecé a sentir a los seres humanos desde mi conexión espiritual y empecé a sentir desde la empatía el dolor que sufrían sus cuerpos y la ausencia del amor en sus vidas, dije, ¿cómo podía juzgar a una madre que ha sobrevivido del cáncer? Y pretender que ella entienda el dolor del río. Te pusiste en los zapatos de... Lógicamente, cambié esa percepción porque dije, no le puedes pedir, por ejemplo, ahora estamos bebiendo un poco de agua, ¿no? Y yo me puse a preguntar, ¿cómo podríamos exigir a una persona que asuma una calidad de agua, por ejemplo, de un río, como saludable, si desde que nació solo consume aguas contaminadas? Nadie puede aprobar o validar algo que nunca experimentó. Entonces, al ponerme desde esa perspectiva, empecé a soltar toda forma de soberbia en relación a los otros, ¿no? En relación a los otros. Entonces mi danza se volvió más una danza de meditación, una danza de transmutación, un rezo. O sea, ir desde el interior. Porque cuando he hecho, por ejemplo, durante varios años el programa Guardianas del Agua, donde trabajo con mujeres que hablan en español, pero que están en diferentes lados del mundo. Sí, cuéntanos un poco de eso, porque también nos interesaba saber. Es hermoso. Recuerdo que apenas nos pusimos en contacto, tú mencionaste que eras guardiana oceánica. Exactamente. ¿No? Es que nos basamos en ver cómo, por ejemplo, las emociones pueden influir en una molécula del agua, ¿no? Y cómo esa molécula del agua tiene una vibración que se conecta directamente con la vibración del ser humano. Uh-huh. Entonces, para crear un movimiento o una pieza del movimiento, una secuencia coreográfica, a diferencia de lo que se elaboraría en cualquier compañía de danza, por ejemplo, donde el director toma control de un proceso creativo,
En la metodología que yo elaboro es ir hacia el interior del performer o el bailarín o el actor de teatro y decir cómo están tus aguas interiores. Porque nosotros somos 78-80% agua, de la misma forma que el planeta es 80% agua, 20% continente. Entonces nosotros somos una mini porción en el espacio-tiempo de una versión superior de nuestro cuerpo, que es el que llamamos planeta, y que para mí, equivocadamente, la humanidad le denomina Tierra, cuando en verdad es un planeta de agua. Es el planeta de las emociones, ¿no? Porque somos más agua que tierra. Pero cuando las personas se alejan del agua, no se pueden conectar con sus emociones. Entonces, en un país como Perú, donde vivimos de sobrevivir de trauma tras trauma, del dolor, de la muerte, de los saqueos, del terrorismo, de las violaciones y toda forma de agresión, ¿no? Y de la intolerancia y la discriminación, la desigualdad, ¿cómo podemos pretender tener nuestros cuerpos de agua saludables si el cuerpo humano que habita en ese territorio está plagado de dolor? Entonces, cuando yo empiezo a profundizar desde el lado espiritual, esta activación de la molécula del agua, de los que danzamos desde una perspectiva divina del movimiento, entonces empiezo a soltar todas esas formas de crítica de los otros, ¿no? Porque entonces si nos damos cuenta, ¿cuántos años ha pasado desde que el Perú se declaró independiente, ¿no? Pero antes de eso, ¿cuántos años han estado sometidos los ciudadanos de este país o de estos territorios bajo sistemas de esclavitud y de dolor? Entonces nunca los peruanos, yo ni siquiera hablo de territorio, de personas por geografía, digamos, los humanos de estos territorios nunca han tenido la posibilidad de sanar el dolor de esas traumas, ¿no? Okay. Y mientras nos conversabas, han estado proyectándose fotografías justamente de una actividad en la playa, ¿no? Donde hemos habido recojo de residuos sólidos. Y luego al final me parece que es que ejecutan la danza, ¿no? Más o menos es la dinámica de las actividades que llevan a cabo. No, en verdad esa secuencia fotográfica fue un proyecto fotográfico hecho con un amigo mío fotógrafo con el que estudié comunicación audiovisual, que se llama Antonio Mujica, es el crédito de la foto. Nosotros lo que yo hice fue una convocatoria que se llamó Limpiemos Meditando. Entonces lo que yo hice fue un círculo de meditación en la playa de Márquez para entrar en el estado de la calma antes de limpiar. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Sí. Porque cuando nosotros vamos sin ninguna preparación energética a una limpieza, no podemos resolver estos temas más profundos. Perfecto, muy interesante todo lo que nos has comentado, Úrsula. De hecho, seguramente daría para mucho más, pero ya tenemos oportunidad de conversar. Te felicitamos por la labor que haces y dinos cómo te pueden ubicar en caso alguien esté interesado en lo que realizan en Ecodanza. Bueno, pueden googlear mi nombre, es bien sencillo, Úrsula Carrascal, y me van a encontrar en Facebook y en Instagram con mi nombre, ¿no? Bueno, me aparezco muy fácil en el internet, así que va a ser bien fácil que me encuentren. Y bueno, y si quieres conectarte conmigo, tener en cuenta esta elevación del amor, ¿no? Es el tiempo de la unidad, especialmente para todo lo que le ocurrió en nuestro país. Sí. Y debemos de soltar toda forma de mirada del cuerpo exterior. Es tiempo de mirarnos como agua, para guardarle el agua del océano y de nuestro planeta. Gracias. Gracias Úrsula por compartirnos estos comentarios, estos apuntes. Y felicitaciones por la labor que realizas. Gracias. Hasta pronto. Bueno, este fue el programa de hoy, ha sido la 4ª edición, vamos todos los jueves a las 6 de la tarde con Pro Naturaleza, un programa producido por Pro Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Y no quería terminar la edición de hoy sin saludar a mi hija Vania, que hoy está cumpliendo 10 años, hija, ya voy para celebrarlo.
Eso fue todo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.